Buenas tardes, yo soy Ada Tablante y les daré una breve introducción sobre la sexualidad. Introducción a la sexualidad. Antes de abarcar todo el escenario respectivo entre bases y roles, marcos referenciales, definiciones del BDSM y además las parafilias conocidas con respecto al sadismo y masoquismo, se debe entender qué significado e influencia tiene la sexualidad en sí. Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano, asegura el filósofo Maurice Merleau-Ponty en 1975. Cuando se aborda la sexualidad, se entiende que la misma ha ido evolucionando a medida que transcurre la historia y la vida del ser humano. Podría decirse que es necesaria ya que se encuentra íntimamente relacionada con la afectividad, capacidad y aptitud del ser humano que le permite relacionarse con los demás, por lo que se puede entender a la sexualidad como una dimensión fundamental y necesaria en el hombre. La Organización Mundial de la Salud define la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, así como el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Existen una serie de condiciones culturales, anatómicas, sociales, emocionales, afectivas, fisiológicas y de conductas que se encuentran englobadas en la sexualidad y que además se ven relacionadas con el género, el sexo, identidad y cada una de las fases del desarrollo del ser humano. Se puede entender que la sexualidad consiste en aquella capacidad que le permite al ser humano sentir, vibrar y comunicarse a través del propio cuerpo, la cual forma parte de uno mismo desde que se nace mediante el desarrollo y hasta la próxima muerte. Definiendo algunos de los conceptos relacionados con la sexualidad, se procede a definir el sexo, el cual se entiende como aquellas características biológicas que definen al hombre como mujer u hombre. Pero, ¿qué se entiende como género e identidad de género y cuál es su influencia en la sexualidad? Pues cuando se habla de las relaciones entre hombre y mujer y la suma de sus valores, actitudes, papeles y características culturales basadas en el sexo de manera histórica, se entiende como género, y aquella identificación de cada sujeto, ya sea masculina o femenina, se entiende como identidad de género, tomando en cuenta su autoconcepto, percepción de su propio sexo y género. Aquella capacidad de experimentar respuestas que evocan efectos físicos como deseo, excitación sexual y orgasmo se entiende como erotismo, y el vínculo afectivo es aquella capacidad para establecer y construir lazos emocionales con otros individuos y juntos engloban a la orientación sexual. Muchas gracias. El BDSM se caracteriza por ser una práctica sexual no convencional donde los participantes buscan satisfacer sus fantasías y sus necesidades basándose en el control y poder. Aquí vamos a explicar las siglas. Estas siglas, aunque son 4, contienen 6 definiciones y las principales para entender las otras 4 son 2, que es sumisión y dominación. La dominación o la persona dominante es aquella que inflige las prácticas sexuales. Esta es la que lleva la tutela completa de la práctica. Y la sumisión es aquella persona que recibe la práctica del dominante. Todo esto basándonos o basándose dentro de un reglamento ya establecido entre ambos pares y participantes. Sabiendo estos dos términos, podemos entender los otros 4 como la práctica en sí. Empezamos con el bondage, que son las ataduras o las sogas dentro de la práctica sexual. Esta se utiliza como una sensación de cautiverio y dándole al dominante el poder total del cuerpo del sumiso. Luego está la D, que significa disciplina, que son aquellos reglamentos o aquellos límites que tienen que utilizar el sumiso dentro de la relación. Esto se utiliza como comportamiento, que si el sumiso hace algo bien o hace algo mal, el dominante tiene que darle una clase de beneficio o castigo dentro del acto sexual. Luego está la S, que es el sadismo, que son aquellas personas que gozan de infligir dolor dentro del acto, y el masoquismo, que son las personas que gozan el sentir dolor dentro del acto. Buen día, mi nombre es Lucía Verde y les vengo a hablar un poco sobre las bases y los roles básicos del BDSM.
Por lo general, en la práctica del BDSM se pactan reglas y límites consensuadas por ambos practicantes para el logro del goce y la satisfacción de la realización de las fantasías sexuales a partir de 3 pilares básicos: sano, seguro y consensuado. Rafael Vélez amplía estos términos en sano. Si la sesión está dirigida al placer físico y o emocional, esta debe estipularse bajo unos límites que han de ser previamente fijados por ambos practicantes. Estos límites son impuestos por el sumiso. Seguro. Aquí se debe entender que no solo se va a buscar los recursos necesarios para prevenir posibles contagios de enfermedades, sino también para evitar el daño físico y o emocional o el daño en la integridad del sumiso. Y consensuado. Si la sesión está orientada al placer y esta se logra respetando los límites acordados previamente, entonces el amo tendrá el poder sobre la mente y el cuerpo del sumiso sin provocar ningún daño. Asimismo, la condición indispensable para realizar esta práctica es entender de forma abierta 2 palabras claves para determinar los roles básicos de este juego: dominación y sumisión. Sin el entendimiento de estas palabras no se podrían determinar los roles, y de ser así, el juego no existiría. El rol es el papel que desempeña cada individuo en la práctica del BDSM. Estos roles pueden ser intercambiados en parejas. Actualmente se identifican 3 roles esenciales, los cuales son: el dominante, que es la persona que posee todo el control sobre la situación, le gusta sentirse en el poder. Sumiso es aquella persona que le gusta someterse al control del dominante, y bajo este rol está completamente a merced y a voluntad del otro. Y por último, el switch, que es aquella persona que se siente cómoda intercambiando entre roles de dominante y roles de sumiso, logrando adaptarse con facilidad en cualquiera de las 2 situaciones. Muchas gracias. Hola, soy María Gabriela González y hoy les voy a hablar acerca de la historia del BDSM. El término BDSM apareció por primera vez en abril del año 1991 en torno a un foro de noticias por internet como la combinación de 2 abreviaturas: BD, bondaje y dominación, y SM, sadomasoquismo, que en realidad se había creado precisamente para distinguir el sadomasoquismo, que gozaba de una muy conocida mala imagen en ese entonces, de otras parafilias o aficiones. De hecho, su historia comienza en Mesopotamia. Algunas de las primeras historias dentro de esta civilización involucran actos sexuales de dominio y sumisión, principalmente en relación con una poderosa diosa llamada Inanna. Anne Noumis, autora del libro The History and the Arts of the Dominatrix, incluye el himno a Inanna, que menciona los rituales de dominación, intercambio de ropa, estados alterados de conciencia, el castigo, los gemidos y el éxtasis. Más imágenes sexualmente explícitas están en la exhibición de la tumba de los azotes en Italia. Construida alrededor del siglo V a.C., se cree que esta tumba está dedicada a Dionisio. Una pintura de la pared del interior representa a una mujer azotada por 2 hombres durante una cita erótica romántica. Durante toda la Edad Antigua, las relaciones de dominación, sumisión han sido representadas en la esclavitud. En Roma, por ejemplo, existían varios tipos de esclavos. Los esclavos de las familias acaudaladas o adineradas ayudaban al amo a ponerse la toga, pues era una labor de gran complicación. El modelo de la sexualidad romana, por ejemplo, era la relación del amo con sus subordinados, esposa, pajes o esclavos, es decir, el sometimiento. El placer femenino era totalmente ignorado o presupuesto. En la moral sexual, la oposición era someter, ser sometido. Someter era loable, ser sometido era vergonzoso solamente si era un varón libre adulto. Si era mujer o esclavo, era totalmente natural. En el Kama Sutra de la India se describen 4 formas diferentes de golpear durante el acto sexual las regiones permitidas del cuerpo para proporcionar placer en el cuerpo humano. Desde esta perspectiva, el Kama Sutra se puede considerar como uno de los primeros recursos escritos que se ocupan de actividades sadomasoquistas y normas de seguridad. Se mencionan mordidas, arañazos, bofetadas y gritos sexuales, con el consentimiento de la persona. Ahora tenemos a 2 personajes dentro de los antecedentes del BDSM que tal vez los hayas oído antes.
Primero está el Marqués de Sade, quien produce en 1787 la novela más famosa de su carrera, Los infortunios de la virtud, donde describe con detalles muy específicos sus diversas prácticas sexuales, donde le gusta impartir dolor a sus víctimas. Así, el término sadismo se emplea en la psicopatología para designar este tipo de parafilia que consiste en obtener placer sexual infligiendo dolor a otras personas. Otro autor relevante es Leopoldo von Sacher-Masoch, un profesor de historia y escritor muy apremiado. Sus historias tienen generalmente por heroína a una mujer dominante o sádica, como en Agua de Juventud, que retrata la sangrienta historia de la condesa Bathory. Richard von Krafft-Ebing, un psiquiatra alemán, toma en 1886 el nombre de Masoch, de masoquismo, para designar la erotización del dolor recibido, pues ese año este autor publica su libro Venus con abrigo de pieles. En el siglo XX, los expertos trazan las claves del BDSM después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la comunidad del cuero y los comienzos de una subcultura homosexual que se llama Old Guard. A su regreso a los Estados Unidos cerca del año 1946, muchos de los veteranos homosexuales querían retener los elementos más satisfactorios de su experiencia militar y al mismo tiempo pasar su tiempo social y sexual con otros hombres homosexuales masculinos. Ellos encontraron en la cultura de la motocicleta tales oportunidades y así nacieron los clubes moteros homosexuales. De esta manera, la creación de esta subcultura por los veteranos gay comenzó a permitir que las personas se especializaran en sus intereses sexuales, de una manera que no había sido posible anteriormente. Los clubes de motocicletas donde se juntaban se convirtieron en los imanes de su época para atraer a más hombres gays que estaban interesados en el SM, sadomasoquismo. Hoy en día existen muchas formas de explorar nuestra sexualidad, pero en aquella época significaba que los individuos que tenían alguna inclinación en el contexto de la escena SM se sentían a veces obligados a visitar este tipo de lugares como fuera posible para poder encontrar en el círculo interior de los que parecían que sabían algo acerca de estas nuevas sexualidades o aficiones. La década de 1980 y 90 dio un cambio en la cultura del BDSM aún más integrada en la corriente principal, con artistas musicales como Eurythmics y Madonna, que emplean algunos elementos o imágenes de estos fetiches o de estas parafilias en sus obras musicales. También el BDSM ha hecho muchas apariciones en el cine y en la televisión convencional, con episodios del CSI, películas como 9 semanas y media, Secretaria y películas más recientes como 50 sombras de Grey, que estoy casi seguro que la has visto en algún lado. No me digas que no. Hola a todos, mi nombre es Viviana Pérez y a continuación les estaré explicando acerca del sadismo. El término sadismo fue acuñado por Krafft-Ebing en el año 1898. Este autor la define como una práctica en la que se obtiene el placer a partir del dolor del otro, ya sea este físico o mental, siempre en un marco de excitación y juego sexual. Por otro lado, de acuerdo al Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, describe que la característica esencial del sadismo implica actos, ya sean reales o no simulados, en los que el sufrimiento psicológico o físico de la víctima es sexualmente excitante y gratificante. En todos los casos, es el sufrimiento de la víctima lo que produce la excitación sexual. Además, Flores Colombino en el año 1999 la describe como una parafilia en la que hay modificaciones del acto sexual por la erotización del dolor. Por supuesto, hay diferentes tipos o grados, desde quien evoca fantasías sádicas durante el acto sexual, pero que difícilmente se intentan en la vida real, hasta las prácticas sádicas con consentimiento de la persona agredida y el sometimiento de personas contra su voluntad para provocarle sufrimiento. De esta manera, el sadismo sexual comienza en la adolescencia o al principio de la edad adulta y se expresa de muchas maneras. Flores Colombino en el año 1999 agrega
que estos actos o fantasías sádicas pueden ser inmovilizar físicamente a la víctima, atarla con los ojos vendados a la cama o contra un objeto firme, darle una golpiza, azotarla, abofetearla, pincharla o perforar el cuerpo con objetos punzantes, quemarla con cigarrillos, aplicarle descargas eléctricas, efectuarle cortes, intentos de estrangulación, obligar a la víctima a arrodillarse, así como también las violaciones con penetraciones anales y vaginales violentas, y en las manifestaciones verbales aparecen insinuaciones sarcásticas, el menosprecio o amenazas. Además, hay casos en que se deben realizar cada uno de estos actos, mientras que otros se conforman con uno solo de estos actos. Por ejemplo, estrangular, o bien solo le basta con verla sufrir. Si bien se acepta que un cierto monto de agresividad forme parte de las relaciones sexuales de la mayor parte de las parejas, en el sadismo sexual, esta agresividad es excesiva y responde a otras causas. Álvarez, en 1996, agrega que otras causas del sadismo sexual pueden ser enseñanzas conscientes o inconscientes. En el hombre, la causa puede residir en el temor a la castración debido al sentimiento de inferioridad, y a través del sadismo, este demuestra que él es más poderoso que su compañero. En otros casos, las actividades sádicas se usan también como método para exteriorizar la hostilidad hacia sus progenitores, además de que puede ser causada por la identificación con sujetos agresivos como el padre o la madre, o con personas agredidas que desean vengar. Finalmente, cabe destacar que esta parafilia cursa con cierta estabilidad, aunque en periodos de estrés o de depresión puede haber un incremento del deseo de avanzar en estas prácticas para que sean cada vez más violentas. El sadismo sexual conlleva disfunciones sexuales cuando no se presentan los estímulos de humillación y violencia, y por ello las fantasías sádicas son las únicas que pueden generar la respuesta deseada en quien lo practica. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Esperanza Seijas y hoy les voy a estar hablando un poco acerca del masoquismo como parte de la práctica del BDSM, desde la visión de una parafilia. Cuando escuchamos esta palabra seguro acuden a nuestra mente ideas como le gusta que lo lastimen o que es una persona que se pone repetitivamente en situaciones en donde le hacen daño. Y sí, esta es una parte de lo que representa. Más sin embargo, es importante que la exploremos como una preferencia sexual sin prejuicios y que no necesariamente representa una patología. Para comenzar, es importante dejar en claro que el término parafilia hace referencia a cualquier interés sexual mayor o igual a los intereses sexuales normofílicos. Así, no es lo mismo una parafilia que un trastorno parafílico. Entonces, en el masoquismo, el interés sexual se despierta por la preferencia por recibir dolor, ya sea psicológico o físico, que produce placer en el individuo. En este sentido, el masoquismo es una práctica sexual que va directamente ligada al sadismo, en el sentido de que ambos son complementarios. Como se explicó anteriormente, el sadismo es una práctica en la que se obtiene el placer de infligir el dolor, ya sea físico, psicológico o emocional, donde este sufrimiento del otro representa un marco de excitación y juego sexual. Por lo tanto, el masoquismo es la polaridad del sadismo, en la cual el sujeto obtiene el placer a partir de recibir las humillaciones, torturas psicológicas o dolor provocado por el otro, es decir, este se somete. Entonces el dúo se categoriza en dominante y sumiso, en donde el sumiso se ubica en el lugar del masoquista. Ambas prácticas tienen como fin último el alcance del placer a través del dolor, ya sea desde la forma activa, es decir, el sadismo, o desde la forma pasiva, el masoquismo, estando inseparablemente ligado a la sexualidad. En estas prácticas siempre están presentes los deseos y placeres de ambos en un ambiente consensuado. Al formar parte del BDSM, esta es una práctica no patológica, es una expresión de la sexualidad desde preferencias específicas en los medios de la obtención del placer de los sujetos. Pues como ya se mencionó anteriormente, una de las características inherentes del BDSM es que existe un dominio pactado implícitamente y explícitamente en donde se explica que será sano, seguro y consensuado, presentando tanto entendimiento como límites. Sin embargo, el masoquismo se encuentra también catalogado como un trastorno parafílico dentro del BDSM, y como todo trastorno, su diferencia de la práctica sana recae en la presencia de un malestar o discapacidad significativa en distintas áreas de la vida,
manifestado en una disfunción laboral, social, educativa o personal por 6 meses o más, cuya satisfacción conlleva un perjuicio personal o riesgo de daño a terceros. Muchas gracias.